Buenos días, Mariana. Hola, ¿cómo estás, Beto? Muy bien, qué bueno saludarte. Igual, oye, a ver, déjame ver, la luz está medio rara, ¿no? O la cambio o algo, y también el fondo, no sé. Como te parezca, para mí me parece que se ve bien. Sí, ¿verdad? Acá en México se cayó momentáneamente el WhatsApp y Facebook, entonces estaba como medio que hecho un caos, pero Sí, y sí, creo que ¿sabes qué? Yo entré tantito en pánico porque el link que mandaron en el PDF no ujú, daba, o sea, como que no era sí directamente estaba a... discada la reunión y también fue como de última hora y qué bueno que sí te conectaste. De hecho, me preocupa un poco que y el resto de panelistas no lo hayan visto. Ay, ojalá que sí lo vean, porque yo entré en pánico por un segundo. O sea, justo estaba entrando en pánico y entró el email. Mira, ahí está Imer, está conectando Sí. recién. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, Emer, ¿bien y tú? Bien, bien, ¿qué cuentas? Ay, acá le estaba diciendo a Beto que entré en pánico un segundo porque el link mandaba a otro lado, pero justo cuando estaba entrando en pánico me entró el email del nuevo link. Sí, está bien. Es que sí pasan, parece que no, pero sí hay mucho. Por seguridad los tienen que mover, luego los mueven, luego los generan automáticamente, luego no. Entonces, yo no acabo de entender, No, pero ya capté que hay que estar siempre listo para que si te cambiaron. Y bueno, luego no te ha pasado, pero, o no sé si te ha pasado, pero de repente Zoom dice, es que tiene que actualizarse. ¿Y es ahorita o no vuelve a ver a Zoom? no puedo. Sí me ha pasado, ¿no? Qué estrés. No, y además, esto de organizar congresos en línea, según yo, es Sí, una tarea Todo un reto. complicada. Llevamos sí, 5 sí. congresos y este se siente como volver a empezar de cero. Es como cosas que ya teníamos súper manejadas, eventualidades, no. Pero la verdad les agradecemos mucho No, al su contrario, muchas comprensión gracias. y todo su buen apoyo. No, al contrario, de verdad que ese trabajo de coordinación y logística es mis respetos, la verdad. Pero es que sí conoces bien a Luis Fernando, Mariana. Alguien se congeló. No sé si fui yo o los demás. Se escucha ¿Qué bien. tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, ¿tú qué cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo bien Ay, por allí? Como que te congelaste un poco, Mariana. No sé si estás ahí en audio, pero el video se congeló. ya, Ya. ya, se congelaron los dos, pero no sé si es mi internet o es todo el internet. Aparece con líneas rojas, Mariana. El tuyo, parece que el tuyo es el del problema. ¿Me escuchan? Sí. A ver, voy a esperar tantito a ver si mejora. Sí, dice que mi internet está inestable, no sé por qué, Dios. Tú tranquila, preocúpate por lo sustantivo y el tema de la tecnología, eso es cuestión de la tecnología, no está ni en tu control, ni en el mío, ni en el de Beto, ni en el de Raúl. Entonces, Sí. Voy a apagarla, voy a tener la cámara apagada por ahorita en lo que empezamos para ver si mejora esto. ok. Yo sé que ya no se usa casi, pero si tienes de esos cablecitos que se conectan directo al Ethernet, eso es Ayuda. súper Ah, bueno, sí. sí. Pero Sí, sí. no tengo, oye. Espérate, voy a cerrar Ahora, todo. otra es que cheques que no tengas otros aparatos que estén jalando tu internet, tu wifi. Sí, voy a cerrar todo que esté pudiendo tener jalando Wi-Fi. Ay, Dios. Igual la recomendación que les hacemos es que únicamente se enfoquen en el Zoom. No sé si tienen abierto en paralelo a la plataforma. Hay un pequeño delay entre 15 segundos o un minuto se ha prolongado esto, entonces si nada más el foco de atención el Zoom, yo me encargo de comunicarles cualquier falla técnica mediante el chat
y por eso no se preocupen, pero sí, para que no sea también un desgaste de su internet, les recomendamos que solo sea a través del Zoom la conversación. Ok, yo ya, a ver, cerré todo. Voy a tratar otra vez de prender la cámara a ver si sirve. Por ahora, creo que sí, ¿no? Pues sigues teniendo, ahí estás mejor, ahí te dio todo blanco. ¿Sí? Ok. Sí, parece que sí, como que algo jaló bien. Espero que se quede así esto. Si no, la vuelvo a apagar y no. No, tranquila. Pues más o menos como ponía en el chat, ahorita se sumarán los demás, pero creo que podría funcionar así como lo decíamos, ¿no? Yo medio leo las preguntas en general, hago una referencia así como general al tema, y pues ustedes abordan un primer saque, yo diría que, les digo que de 5 para que no se pasen de 10, ¿no? En un primer como saque de cuál sería como su postura, y ya de ahí de lo que hayan dicho, pues yo trato de retomar y les diría, oigan, pues yo veo estos temas, veo esto, veo que dicen esto, coinciden en esto, entonces les daría como una segunda ronda para que vuelvan a explayarse en algunas cosas, y pues de ahí vamos captando preguntas en el chat y creo que de la plataforma Beto me las haces llegar, y entonces pues captamos preguntas y hacemos una última ronda donde pues ya veremos exactamente cuánto nos queda de tiempo, y de ahí dividimos iguales entre todos, tanto tiempo que se tocaría cada uno. Entonces creo que eso da 3 intervenciones muy sólidas de 10, 5 y quizás 5, dependiendo cómo fluya. Entonces, da un buen espacio para... igual, y en la segunda les diría que si hay algo que hayan dicho a alguien más, le vayan lanzando oye, por cierto, en ese tema que tocaste, me gustaría que luego nos redondees Para algo, retomar, sí. ¿no? Para que tratar de que fluya también la discusión. ¿Dónde estás, Raúl? Bueno, todo bien por aquí. Todo tranquilo. Sí. Sí, solo con lo constituyente por ahí en medio, pero todo fuera de ahí todo bien. Con elecciones para constituyente. Con las elecciones para constituyente que todavía no sabemos si es que se van a hacer o no se van a hacer, porque estamos ahora justo en un pic de contagios, ¿no? Y tenemos varias comunas en cuarentena, como que estamos en un momento malo, creo. La idea de los 2 días es por eso, o sea, por cualquier cosa tener 2 días, o más bien era una cuestión de para llegar a todo el territorio No, principalmente por cuestiones sanitarias. ¿Sí? Ok. Sí, para que no haya tanta gente ahí. Ok, en un mismo lugar puedes ir a votar cualquiera de los 2 días. En el lugar que te toca, efectivamente puedes ir a votar. Puedes decidir ahí tú cuándo ir. Es primera vez que lo hacemos, ¿no? Esperemos que resulte, ¿no? Esto de tener las urnas toda una noche ahí no es el mejor escenario. Sí, no, digo... Porque además el otro sistema no funciona perfecto, es una cosa impresionante. Yo no lo he visto en otro lugar, que la contabilidad, pero se hace en 2 horas, una cosa así. O sea, siempre a las 8 de la noche, 9 de la noche tenemos los resultados completos del país. O sea, es realmente un lujo eso. Y nos ponemos a ser creativos en este tipo de cosas que nos salen bien, ¿no? Cuando hay tanta otra cosa que sale mal. Está bien, está bien. Pues viste, puse una notita ahí, ¿no? En las preguntas como más específicas, pensando en el contexto de la constituyente chilena. La constituyente, sí, lo vi. ¿Cómo piénsalo? Que si no lo dices tú, seguramente te volveré a insistir en esa línea, ¿no? Ya, perfecto. ¿Cómo tenemos que ir educando para la democracia, para el Estado de Derecho, para estos procesos, ¿no? Todo eso creo que es muy relevante. Bueno, de hecho, ahora a mí me gusta mucho decir que cuando hay una constituyente, los abogados tenemos que ser secundarios, ¿no? Y realmente muy secundarios. Estos son debates principalmente ciudadanos, no son debates de abogados. El problema es que los abogados quieren, como siempre, tomarse estos debates, y seguir con esa lógica de prohibición. No, eso el derecho no lo permite, no, esto tampoco. Y no, esto en verdad se hace así, no, lo que usted quiere decir en verdad es esto. O sea, ese yo creo que es una... Me dice Beto que estamos al aire, pero todavía esperamos a los otros 2 ponentes, ¿verdad?
Entonces, ¿qué Sí. sugiere? Que no platiquemos ahorita cosas que van a salir en los sustantivos, seguimos cotorreando. Ah, bueno. No sé Exacto. qué diga Beto, no sé qué diga Beto. Sí, para que no surja ahí un blooper, le recomiendo Vale, vale. Tener conciencia de que están siendo grabados. Muy bien. justo. Falta la ponente Alejandra, pero imagino que en cualquier momento se incorpora, si no, al llegar a las ¿Qué 12 sabes les de digo, Rodrigo comencemos. Uprimi? ¿Qué sabes de Rodrigo Uprimi? No se ha presentado, supongo que también es por el tema del contacto, pero nos encargamos de localizarlo y si llegan las 12 comenzamos puntualmente. Ok, buenísimo. Entonces déjame. Sí, yo estoy dependiente del mail para ver si alguno de los dos escribe, pero no. Ya está llegando Alejandra, voy a cargar mi café y Ah, vengo, pero perfecto. da tiempo. Perfecto. Hola, disculpen ay, no. Perdón. Hola, ¿cómo están todas y Hola, todos? ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Más o menos nos estaba diciendo Imer lo mismo que nos dijo por el email, que iba a dar como una introducción rápida y luego, ahí viene Imer, y luego cada quien posicionarse con lo que hayamos pensado Ok, y luego las preguntas. perfecto. Imer estaba preguntando a Alejandra sobre la dinámica. Perdón, se me No te hizo preocupes. tarde con otras cosas. No te preocupes, estamos a buen momento, empezaríamos la transmisión ya se está grabando, entiendo, y entonces ya cuidado con los bloopers, pero a las 12, entiendo, ya empieza la mesa, ¿no? Y pues yo lo que les proponía, ¿no? Que les diera, yo hago una cosa muy general de qué es de la mesa, de qué va, y les doy los 5 o 10 minutos para que reaccionen en una primera postura. Les voy a decir que son de 5 minutos para que se gasten hasta máximo los 10, porque si les digo que son de 10, se van a querer aventar 20, entonces por eso tenganlo claro que estoy consciente de que son 5 para que caben en 10, ¿no? De ahí, yo de lo que digan, trataría de retomar una segunda ronda y eventualmente tomamos mientras las preguntas del público, Heriberto nos las hace llegar y hacemos una tercera ronda con preguntas del público. Les diría yo que si entre ustedes surge algún tema que les llame la atención, que quisieran, pues de una vez en alguna de su segunda intervención, digan con base en lo que ya dijo alguien más, pues me gustaría también oír que profundices ahí o coincido, pero aguas con esto, entonces sería como mi propuesta, ¿no? Y pues estamos como a menos de un minuto, entonces ahorita ya comenzaríamos. ¿Y el orden, Imer, cómo vamos a empezar? Buenísimo, no había pensado en un orden tal cual. Creo que por alguna razón me había ido yo con la idea de que podía empezar alguna de las mujeres y luego incluso ir intercalando un hombre y una mujer. Entonces, si les parece que aparentemente Raúl quedó solo ahorita. Mariana, que empiece. Como quieran. Bueno, no No, sé si sí. quieren. A ver, ahí les veo cómo lo estaba pensando yo. Me quedé con la idea de Alejandra, luego Raúl, Mariana y ya luego final Rodrigo. Si les parece que podríamos jugarlo así. Perfecto, sí. Ya estamos sobre la hora, entonces para ya empezar. Listo, comenzamos. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, de hecho ya son justo buenas tardes en la Ciudad de México. Yo sé que tenemos invitados de Chile y en Alemania, entonces buenísimas tardes para Mariana. Raúl también ya son buenas tardes para él. Estamos en esta mesa del Congreso SEAD de Educación Jurídica. La mesa es justamente Educación Jurídica, Democracia y Justicia. Esto básicamente es lo que queremos ver o platicar en esta mesa de diálogo con ponentes conocedores de los temas, es de alguna forma esta reflexión sobre cuál es el papel, el rol que deben llevar las escuelas de derecho en sí mismas, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer los abogados, los egresados, los licenciados en derecho, en esas materias para de alguna forma cumplir con alguna necesidad de qué le debemos a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y cómo hay diferentes retos que enfrentar. Obviamente hoy por hoy pues, tenemos la pandemia, hay otros retos siempre muy interesantes. En el caso chileno está claramente la constituyente, en el caso colombiano, digo,
pasaron por el tema del acuerdo de paz, pero siempre hay cosas interesantes en toda la región. En los diferentes países, cómo lo vinculamos esto con derechos humanos, con seguridad, con independencia judicial, con todo este fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces, básicamente creo, y lo lanzaría así como una idea muy genérica, de cómo no podemos pretender que el papel de las escuelas de Derecho nada más es dar clases, o los profesores nada más el trabajo es dar clases, sino que verdaderamente estamos formando, por un lado, a la profesión, a los profesionistas, y a mí me gusta hablar de estas ideas como muy románticas de formar ciudadanos, formar ciudadanía, que me parece que es una función que siempre tuvo el derecho, y pienso sobre todo en Roma, me viene esa imagen de que eran repúblicas, ¿no? Sobre todo en la fase de la república, en la que estábamos formando ciudadanos, gente interesada en la cosa pública, que esté en condiciones de participar en el día a día de la cosa pública. Y en ese contexto, pues básicamente, ¿cuál es el papel que tienen las escuelas de derecho, que tenemos los abogados, que tenemos en esta idea de formar actores sociales, agentes de cambio, de transformación? ¿Qué nos toca, no? Y para esto tenemos un panel de lujo. Está Alejandra Nuno, Mariana Velasco, Raúl Letelier, y entiendo que estamos teniendo problemas con la conexión de Rodrigo Primi. Confiemos en que se conecte en algún momento y se incorpora a la mesa. La dinámica, la adelanto, ya lo hemos platicado, tendrán 5 o 10 minutos para exponer cada uno de los ponentes en una primera línea. Yo, a partir de sus reflexiones en esa primera, les formularía una serie de preguntas generales o específicas, y al mismo tiempo, les adelanto, estaríamos tomando preguntas de la plataforma y del chat, digamos, y en ese sentido, digamos, en una segunda ronda ellos reaccionarían quizás a estas preguntas y a las que ellos mismos se pudieran plantear desde su primera intervención, y dejaríamos quizás una última ronda para contestar esas preguntas, y vamos dando tiempo que vayan llegando esas preguntas. Y sobre todo, quizás aquí el tema es también de identificar cuáles son esas buenas prácticas que tenemos que ir incorporando en la educación jurídica para avanzar en estos temas de democracia y justicia. Y básicamente pensaría yo que esos son los grandes ejes que tenemos que identificar, y bueno, pues va desde los profesores, los alumnos, las materias, el método de enseñanza, la idea de entender que no nada más es el aula o el salón de clases, sino como cualquier espacio, hoy en día, además en pandemia, cualquier pantalla, cualquier plataforma, cualquier reunión es un gran espacio, puede ser un gran espacio para aprender temas que nos parecen siempre muy importantes. En ese sentido, diría yo, otra discusión es, pueden ser reflexiones muy genéricas o pueden ser también a problemas muy concretos o reflexiones muy específicas de que esas en abstracto, pero también que se puede hacer. Y sin más, les empiezo a ceder el uso de las cámaras y micrófonos, así ya podemos decirlo ahora que estamos en un puro seminario, ¿no? Entonces, de entrada, Alejandra, bienvenida, tienes el uso de la voz y de la imagen. Muchísimas gracias, Imer. Muchas gracias a SEAD por la invitación, por supuesto. Y qué lujo compartir las pantallas, como bien dices, con Mariana y con Raúl por lo pronto y contigo, ¿no? Yo empezaría un poquito justo con una reflexión sobre la identidad de la universidad en la que estoy, ¿no? Yo formo parte de una universidad jesuita en México. En México es uno de los países con mayor número de universidades jesuitas en el continente. Y entonces, digamos que algunas de las reflexiones las hago desde justamente digamos, el llamado al que en general las universidades jesuitas se han sumado, y por supuesto a las orientaciones fundamentales que tiene el propio ITESO acá en Guadalajara, ¿no? Desde la época de los 80s, un jesuita que tal vez es de los más conocidos en el continente, Ignacio Ellacuría, ya hablaba del rol que tenían las universidades jesuitas en el continente, y después el padre general lo retomó, básicamente diciendo que las universidades jesuitas estaban llamadas a la promoción de la justicia, ¿no? Entonces, me gustaría un poco empezar con eso, y centrarme en cuatro, digamos, ideas generales para después tal vez profundizar. Una de ellas sería que las escuelas de derecho, por supuesto que deben estar llamadas a generar en el alumnado
pues una conciencia de la situación actual en la que estamos. Pienso en México, seguramente en otras latitudes podría ser exactamente lo mismo, ¿no? Y cómo también el derecho ha contribuido a esas crisis, ¿no? A crisis de impunidades, a crisis de corrupción, a crisis de, digamos, de no entender la realidad en la que nos encontramos para pensar y plantear propuestas, por ejemplo, de justicia cotidiana, que no necesariamente tenemos que tener el gran litigio, sino entender que algunas cosas con buenas herramientas pueden, sin duda alguna, destrabar realidades o problemáticas que son evidentemente más complejas, ¿no? Creo en un segundo nivel, digamos, que por supuesto esta conciencia tiene que ir ligada a una responsabilidad ética, ¿no? Pocas veces vemos, creo yo, en nuestras facultades, no solo de derecho, seguramente en algunas otras disciplinas, que la ética, digamos, si bien nos va, es una materia tal vez aburrida, ¿no? Es totalmente teórica, es ajena a lo que estamos viviendo, y cómo es tan relevante entender, por ejemplo, que la ética, no solamente pensando, digamos, en un litigio, insisto yo, en México, seguramente Ymir lo recuerda, hace poco, en un estado cercano al nuestro, en Nayarit, se hacía referencia, por ejemplo, el rol de los notarios en haber contribuido a que después de una serie de torturas a diferentes pescadores, Nayarit está, digamos, es costa en el Pacífico, cómo los notarios contribuyeron a una serie de pescadores, por ejemplo, que pudieran, con toda la alevosía que eso implicaba, hacer escriturar sus predios para pues, personas y funcionarios públicos que en estos momentos están siendo procesados por diferentes delitos graves, ¿no? Entonces, digamos, no solamente siempre pensamos, creo yo, en justicia y pensamos tal vez en el aparato judicial, pero sin duda alguna, en las reflexiones éticas del rol que nos toca jugar como abogados, como abogadas, como profesionales del derecho, en todos los sentidos es importante, ¿no? Creo que un tercer tema es el estudio crítico del derecho, ¿no? Muchas veces los abogados y las abogadas, por lo menos acá, nos centramos mucho en formalismos, nos centramos mucho en lo que establece la ley, ¿no? No somos críticas de cómo podemos construir una valoración a la luz de cómo una norma puede ser seguramente injusta, y eso puede tener claramente implicaciones en otras latitudes. Y yo terminaría, tal vez mi primer intervención, creo que no solamente son las facultades o las escuelas de derecho, ¿no? Tiene que haber un abordaje universitario más amplio, es decir, por varias razones. Uno, porque si no hay una consistencia, una congruencia institucional universitaria de las facultades de derecho, seguramente estás pensando, por tú formas abogados, abogadas, ¿no? Que piensan en la utopía de verdad de un mundo más justo, más humano, más incluyente, pero estás formando ingenieros químicos, ambientales, que están, ¿no?, contribuyendo a la contaminación de ríos, como está sucediendo seguramente en muchos lugares de nuestro continente y por supuesto en México. O estás creando, ¿no?, profesionales en cualquier otra disciplina que nos podamos, que podamos pensar, y que sin duda alguna se alejan de esa idea de justicia que, insisto, trasciende por mucho el derecho. Entonces, por un lado, digamos, la congruencia universitaria o institucional en ese sentido tiene que verse ligada a un plan mucho más amplio dentro del cual se tiene que circunscribir esta idea del plan de estudios, del tipo de perfil, por supuesto, de alumnos que quieres, de egresados que quieres tener, por supuesto, de un plantel académico que sea muy diverso y que contribuya justamente a esos objetivos. Y finalmente, precisamente en la parte de trascender o pensar en una idea de justicia mucho más amplia, pues que claramente creo que a los abogados y a las abogadas creo que nos queda muy claro que una visión inter y multidisciplinaria de problemáticas complejas
trasciende al derecho, ¿no? Trasciende al derecho. Entonces, si no estamos pensando en sociólogos, sociólogas, en arquitectos, bueno, creo que en muchos ámbitos lo podemos pensar. Entonces, desde esa visión, desde la complejidad que implican una serie de problemáticas, entender que puede haber propuestas y soluciones alternas a, por supuesto, sistemas de justicia que están colapsados desde hace mucho tiempo y que tenemos que tener soluciones alternativas de justicia cotidiana, sin duda alguna es un tema a valorar. Entonces yo lo dejaría por lo pronto en mi primera intervención hasta aquí, y después, por supuesto, hablar sobre la aplicación de algunas de las estrategias que podrían servir en estas tesituras. Muchas gracias de nueva cuenta. No, más bien, gracias a ti, buenísimo. Me parece que tocas, y me gustó mucho también como lo dices, desde donde estoy yo, desde la universidad en la que estoy, desde la escuela en donde estoy, que tiene este compromiso fuerte con la idea de la promoción de la justicia, tenemos que entenderlo, o lo vemos, o creo yo, habría que verlo así, ¿no? Y retomo algunas ideas de lo que dijiste, nada más como para ir avanzando, en adelantar quizás las preguntas que te pondría para una segunda ronda, y los temas que quería para adelante. Sí, todos estos contextos en los que estamos de crisis de impunidad, de corrupción a nivel país, a nivel región, los escándalos, ¿no? Etcétera. Y entonces, ¿qué instrumento, qué herramienta tendremos que ir implementando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente una es los observatorios. Esa sería una idea muy clara, ¿no? Y bueno, toda esta parte de los contenidos de la responsabilidad ética, la idea de, además, el estudio crítico, pero sobre todo me gustó mucho este punto que dijiste que dijiste 4, pero yo creo que se acabó desdoblando en 2 este punto. Quisiera como enfatizar que creo que pueden ser 2 preguntas o 2 niveles diferentes, y buenísimos los 2, que no nada más es un trabajo que le tocaría a las escuelas de derecho, sino que también obviamente es la universidad, ¿no? Y cómo la escuela está inserta en una universidad y cómo tiene que complementarse eso, ¿no? Eso lo dejo de entrada, digamos, como el punto interesante, aunque obviamente el Congreso más está enfocado en educación jurídica, pero además tomar ese punto de dónde estamos, ¿no? Pero me gustó mucho lo que decías tú de que tenemos que vincularlo necesariamente con la intermultitransdisciplinariedad, me permito hablar de las 3, entre disciplinas, entre muchas disciplinas, y entre disciplinas que luego son transversales a los problemas, ¿no? El de pobreza cruza todas, la impunidad de la corrupción cruzan varias, ¿no? Entonces, ¿cómo haría el matiz de que eso también es algo que tendremos que enseñar más y mejor? Y cómo eso permitiría quizás esa vinculación con las universidades. Pero bueno, eso dejo, como bien dijiste tú, además lo pusiste así, estos son los ejes, y luego les cuento los cómo. Entonces, pues eso ya de entrada te pregunto cuáles son los cómo. Y bueno, le doy ahora la palabra a Raúl Letelier. Él es chileno, bueno, eso ya con los chilenos siempre que empiezan a hablar se da uno cuenta luego, entonces no necesitaría haberlo dicho yo, pero se los presumo, para que también igual en estos 5 o 10 minutos nos ponga su primera reflexión de cómo ve estos temas. Bueno, gracias al SEAD por esta invitación, gracias a Eduardo Román, que fue el causante un poco de esta invitación, que entiendo ahora ya no, me parece que no es parte del SEAD, pero está en otros lugares, ¿no? Te cuento algo, es parte del SEAD, el SEAD lo va a llevar a donde vaya, su vida siempre va a qué llevar. Bueno. Nadie que se vincule con el SEAD queda libre para el resto de su vida, pero bueno, eso ya te dejo ahí de pasadita. Muy bien, imprime carácter, entonces, bueno, entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, a ver, yo, bueno, además de concordar en casi todo lo que ha expresado Alejandra, yo quisiera poner de relieve dos puntos, ¿no? Y estos 2 puntos los abordo de alguna manera, de cierta manera negativa, ¿no? En el sentido de que son 2 tendencias que afectan a la universidad. Son 2 tendencias sociales que le generan daño a la universidad, ¿no? Y entonces el rol de la universidad es, creo yo, luchar contra esas 2 tendencias, ¿no? Entonces, por eso es que es una visión no tanto de desafíos a futuro, de desafíos positivos, sino que esta es como una versión un poquito más negativa en realidad lo que hay que hacer es luchar contra estos 2 tendencias, que son tendencias bastante marcadas y que creo que han afectado a la universidad y también a las escuelas de derecho por ello. Bueno, la primera tendencia social actual, yo hablo un poco de Chile, creo que también puedo interpretar que esto sucede también en algunos países de Latinoamérica, pero es
una especie de tendencia social a la uniformidad, ¿no? Es una tendencia que trata de alguna minar la propia idea de la universidad, ¿no? Que es de alguna manera contraria al particularismo, contraria a la uniformidad. Bueno, la uniformidad, esta idea de que deben vencer de alguna manera corrientes intelectuales que se asumen como algo así como ejemplos únicos de racionalidad, es una tendencia social marcada. Hay muchas palabras dulces para poder endulzar un poco esta idea, esta asunción de que hay un único ejemplo de racionalidad, ¿eh? Que trata de permear a las organizaciones sociales, y que en la universidad esto queda muy mal, ¿eh? Y que genera perjuicios que tal vez no se ven en el cortísimo plazo, pero yo creo que en un mediano plazo y en un largo plazo esto es terrible para la universidad. Entonces, la primera es esta idea, esta tendencia social a la uniformidad. Y la segunda es una especie digamos, que también es un poco una consecuencia de esta idea de uniformidad, que es la imposición de una especie de primacía de valores específicos, y por ende de renuncia o de depredación de procedimientos institucionales. Hay una tendencia social a ir haciendo primar lo sustantivo por sobre los procedimientos, ¿no? O sea, lo que importa es esto, ¿no? El derecho humano, ¿no? Luego las concreciones son cuestiones secundarias, ¿no? La institucionalidad, la manera en cómo se protegen esos derechos es una cuestión secundaria. Lo importante es el derecho, ¿no? Lo importante es este principio, lo importante es esta otra cláusula general, ¿no? Y entonces, al final, el estudio del derecho, el análisis del derecho, se transforma en una especie de invención de principios, ¿no? Si no le gusta este principio, aquí tengo otro, en una especie de cúmulo de estas ideas matrices, de estas primacías generales de valores específicos, que de cierta manera van minando a la universidad y a las facultades de Derecho. ¿Cómo se combate estas dos tendencias, esta idea de la uniformidad y este desprecio por los procedimientos y esta primacía de valores específicos? Bueno, lo primero es que la primera forma de poder luchar contra la uniformidad es haciendo universidad, ¿eh? Y esto es mostrando lo que es la universidad, que es la experiencia de la diversidad, ¿eh? La universidad es el gran espacio social para la diversidad, ¿eh? Esta es una diversidad que creo debiese ser construida y custodiada con instrumentos que incluso pueden faltar en otras entidades sociales, o que incluso puedan ser juzgadas por el derecho casi como discriminaciones, o donde puede haber cierta infracción a ideas, a principios como la igualdad ante. Bueno, la diversidad debiese ser custodiada en la universidad con instrumentos radicales, ¿no? Y esto es porque en general la enseñanza, el aprendizaje ya no puede ser entendido como una especie de transferencia de conocimientos, ¿no? Sino que tenemos que entenderlo como un aprendizaje constructivista, donde lo que importa y donde lo que es muy, muy importante es esto, la diversidad, la fricción, ¿no? Heinrich Heine decía que la genialidad, las grandes ideas, bueno, se forman gracias al contacto con otras grandes ideas, no porque se asimilan, sino que porque hay fricción entre ellas, ¿eh? Es decir, el proceso heurístico de fricción y de construcción de ideas que van superando estos momentos de fricción, bueno, es una cuestión que tenemos que custodiarla, tenemos que cuidarla muchísimo en la universidad. La diversidad debe ser protegida, debe sancionarse dentro de la universidad fuertemente cualquier atentado en contra de la diversidad. Es decir, esto es una regla que debiésemos adoptarla con cierta radicalidad, en orden, como digo, en tolerar corrientes de opinión que incluso pueden ser muchas veces chocantes, ¿eh? Yo sé, en el desarrollo político, en el devenir político, hay muchas ideas, digamos, chocantes que se persiguen a veces penalmente, y hay toda una estructura para que eso no, la democracia protegida, por ejemplo, son los ejemplos clásicos. Bueno, la universidad debe ser un espacio
donde la regla radical sea precisamente la diversidad. Principalmente porque, bueno, dentro de la universidad, dentro de la experiencia de la diversidad que los alumnos viven, bueno, se construye el aprendizaje. Este, como digo, es un aprendizaje que el alumno construye. Lo que tenemos que ofrecerle nosotros son condiciones para que ese aprendizaje se construya en el alumno. Por ende, cualquier idea del conocimiento como transferencia tiene que ser desde luego abandonada. Y la segunda tendencia, que es esta tendencia de ir, digamos, haciendo que lo único que importa sea la sustancia y que los procedimientos en cambio no importen, es una cuestión que la universidad y las escuelas de derecho sobre todo tienen que mostrar, que es, bueno, la experiencia institucional, ¿no? Las facultades de derecho, lamentablemente creo yo, están inmersas en algo así como una especie de parábola, ¿no? En el sentido matemático, ¿no? En una parábola donde el alumno en primer año ve un sistema que funciona perfecto, ¿no? Ve una teoría normativa coherente, ve el panorama de la dogmática jurídica que engloba y comprende toda la realidad social. Es decir, todo es orden de alguna manera en ese primer año, todo calza en ese primer año, ¿no? Y lo que viene luego, bueno, hasta el primer año, segundo año, y lo que viene luego es una caída casi, una caída libre, ¿eh? Donde ya nos damos cuenta que en realidad, bueno, estas normas constitucionales sirven para decir cualquier cosa, el derecho se usa políticamente, si no me gusta este principio tengo aquí otro, donde la validez se discute siempre, donde no importa cuál es la regla que el Parlamento apruebe, porque siempre habrá un tribunal constitucional que diga cualquier otra cosa. Bueno, entonces lo que en primer año era todo orden, ¿eh? Era todo... todo calzaba, luego comienza una fase como de decepción. Casi. Esta es una parábola de credibilidad, ¿eh? Parto creyendo mucho en el sistema jurídico y luego me voy desencantando de ese sistema jurídico en el cual parece ser incluso todo vale y donde lo que importan son las élites que gobiernan y operan ese sistema jurídico. Bueno, esta es una cuestión que las escuelas de derecho deben reforzar, ¿eh? Lo importante son los procedimientos, es decir, los ideales de justicia que tenemos son distintos, son diversos. Bueno, lo que importa entonces es que nos sentemos en una mesa y podamos dialogar entre nosotros, podemos llegar a acuerdos en algunos temas, podemos votar otros temas, pero lo importante es ese procedimiento. El neoconstitucionalismo le ha hecho mucho mal, le ha hecho mucho mal a la enseñanza del derecho, le ha hecho mucho mal al derecho constitucional, le ha hecho mucho mal en general a la teoría de las normas jurídicas. Es necesario entonces rescatar este procedimiento y mostrarle al alumno desde primer año que lo único que tenemos al final son reglas procedimentales para llegar a acuerdos. Eso para comenzar. Gracias. Buenísimo, me encantó tu intervención, me encanta, y me permito ligarlo con lo que decía Alejandra hace rato, ¿no? Con esta parte de que no nada más es la Escuela de Derecho, es la universidad, y esta idea de lo intermultitransdisciplinario, volviendo a lo que dices, es que parecería que hay lugares donde quisieran que todo el mundo piense igual, que se uniforme todo, ¿no? Y al revés, parece que el mérito es esta idea de la diversidad, ¿no? De la universidad entendida como esa universalidad de formas de pensar, de formas de actuar, y como de ese choque, de ese diálogo, que ahorita lo recondujiste al final, es el tema del diálogo, y de fomentar el diálogo, construir diálogo, ¿no? Además, decías tú en algún punto cómo esto no es una cuestión de que el profesor transmite el conocimiento, ¿no? Sino de transferencia del conocimiento, sino también es una cuestión de cómo cada uno construye, crea su propio conocimiento. Me parece que eso es claro. Y me interesa mucho, y trato de reforzar un poco la nota que hacías tú de lo sustantivo y procedimental, quizás discutiendo un poco que a veces esta idea de los procesos y los productos, ¿no? No nada más es esta idea de los fines y los medios, ¿no? Sino también entender muy bien que tenemos procesos y que de esos procesos llegamos a productos, ¿no? Y sí, como dices tú, parecería que a veces nada más estamos pensando en los productos y nos desentendemos de los procesos. Pero eso también tiene que ver con una idea que a veces se nos critica como abogados, que tendemos a ser muy formales, muy conservadores. Lo dejaría también como una reflexión para ustedes, cómo enseñar a los abogados esta parte de lo procesal, lo procedimental, lo institucional,
sin sonar demasiado conservadores. Entonces, esa sería como una pregunta que les dejaría a partir un poco de esta reflexión de Raúl, y sí, poniéndole esa parte que también decía Alejandra de la cuestión crítica del derecho, ¿no? Y cómo lo pones tú el tema del uso político del derecho, ¿no? Ya como vinculando cómo también tenemos que en nuestra enseñanza ir incorporando buena parte de esa conciencia, ¿no? Sobre la cuestión crítica del derecho. Y bueno, lo dejaré ahí. Además, comparto la crítica, no sé si sea nada más por esas razones, a la idea del no constitucionalismo. Me parece que ha sido una muy mala idea que nos ha hecho más daño que lo que ha ayudado, pero bueno, eso lo dejo ahí como sumándome a tu sensación de que no aporta mucho y generalmente que le da más problemas. Pero bueno, le daría ahora la palabra a Mariana para que cerremos esta primera ronda, si no llega Rodrigo en estos próximos minutos. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Imer. Y muchas gracias al SEAD también por esta amable invitación. Para mí también es un gusto compartir este panel con ustedes. Y gracias también a Alejandra y a Raúl por tan provocadoras reflexiones. Bueno, como ya lo anunciaban Alejandra y Raúl, creo que, digamos, hay un sinfín de caminos en los que podríamos comenzar a tratar de entender o de aproximarnos a este tema, desde contenidos curriculares hasta estructuras de programas, incluso procesos de reclutamiento de profesores, capacitaciones para el personal docente, así como estructuras administrativas de las escuelas de derecho y las universidades. Creo que hay un problema fundamental que no está necesariamente presente en las preguntas detonadoras que nos hicieron favor de mandarnos, y creo que este problema hace referencia el doctor Juan Jesús Garza Onofre, a quien tuve el gusto de escuchar en una conferencia justamente de Estado de Derecho y Educación Jurídica esta semana en el Colegio Nacional. Y el problema al que se refiere Garza Onofre es la desigualdad económica, ¿no? Y que es este problema grave en México y que a su vez se traduce en las posibilidades de tener un acceso a una educación jurídica de calidad. Creo que además este problema se agrava con el conjunto, saben, de la ausencia de controles respecto de la educación jurídica en México, ¿no? O sea, la facilidad con la que se pueden crear escuelas de derecho. Y bueno, como muchos sabrán, no sé si Raúl lo sabe, pero bueno, en México el Estado licencia la educación jurídica y existen más de 2.000 escuelas de derecho que son preponderantemente privadas. Y nada más para poner esto en perspectiva, con un país que tiene casi el doble de población, en Estados Unidos hay 237 escuelas de derecho certificadas por la American Bar Association. De ninguna manera quiero sugerir que el sistema estadounidense es perfecto. Lejos de eso, simplemente es para poner el tema de México en perspectiva, ¿no? De la proliferación de escuelas de derecho. En este contexto, creo que la pregunta que surge es cómo esta proliferación de escuelas de derecho afecta a los estudiantes y a potenciales estudiantes desde una perspectiva de la desigualdad económica. Y creo que la respuesta más obvia es que los y las estudiantes no van a recibir ni de cerca la misma calidad educativa, ¿no? Y en este sentido, un punto general que quería hacer como previo a mis demás reflexiones es que mientras el acceso a la educación jurídica implique tanta desigualdad, creo que el impacto que esta pueda tener para el fortalecimiento de la democracia y para el acceso a la justicia va a ser, en el mejor de los casos, bastante limitado. Pero ahora bien, ya siendo más concreta, creo que las escuelas de derecho tienen un potencial enorme para ser espacios de transformación social, en el sentido de que es ahí donde se forman quienes van a ser el día de mañana los operadores del sistema jurídico, ya sea desde el lado del aparato estatal o desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil, el litigio estratégico, incluso la práctica privada. Y quienes van a tener al final el impacto de fortalecimiento del Estado de Derecho y la justicia y la democracia. Entonces, en este sentido, las escuelas de derecho van a tener un impacto significativo en la formación, no nada más de abogados y abogadas, sino también, como decía Alejandra, y creo que Raúl también, de la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos y comprometidas con sus comunidades.
pero creo que hay mucho que hacer para que eso sea posible. Y un poco recordando la crítica que en los 80s hacía Duncan Kennedy, uno de los fundadores de los estudios del movimiento de Critical Legal Studies en Estados Unidos, y que creo que igualmente sigue vigente en Estados Unidos y que también hace eco en México, es que el argumento central es que la educación jurídica de alguna manera refuerza las distinciones de clase, de raza y de desigualdad de género que están presentes en la sociedad. Y una de las críticas principales a la educación jurídica es que pareciera que el contenido intelectual de la enseñanza del derecho parece estar limitada a aprender las reglas y operar con ellas, ¿no? Y el resultado de lo que pasa en el salón de clases es que hay una experiencia, digamos, pasiva, pasiva digamos, nada más de recibir información, y una actitud también, un poco haciendo referencia a lo que decía Alejandra, una actitud pasiva respecto al contenido del ordenamiento jurídico y a la posibilidad de los estudiantes de derecho y de los practicantes del derecho de identificar, digamos, normas que producen situaciones injustas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la crítica de Duncan Kennedy tiene implicaciones respecto a cómo enseñamos el derecho. Y de hecho en su libro hace una propuesta, digamos, seguro ustedes también están familiarizados con esto, hace una propuesta de cuál sería, una propuesta utópica de cuál sería un programa de derecho ideal, y justamente apuesta a la interdisciplinariedad, ¿no? Pero creo que hay una crítica a la que también hacía referencia Raúl, hay una crítica sobre la dimensión estructural de las escuelas de derecho, no nada más de las escuelas de derecho, sino de las universidades en general, ¿no? Y es cómo las y los estudiantes experimentan el salón de clases y el contexto universitario. Entonces, con esto, a lo que quiero llegar es que las escuelas de derecho, me parece, deben de crear las condiciones y los espacios adecuados para que el alumnado pueda desarrollar sus capacidades al máximo. Y creo que esto no va a ser posible mientras, por ejemplo, grupos vulnerables como, digamos, las mujeres, personas trans, personas no binarias, por ejemplo, nada más por mencionar algunos, sigan siendo víctimas de violencia de género al interior de los salones de las universidades. Entonces, creo que las escuelas, que la educación jurídica, tanto a nivel, digamos, de estructura de burocrática, como a nivel individual, o sea, de nosotros y nosotros como docentes, tenemos, creo yo, una especial responsabilidad con estos grupos, ¿no? Y esta responsabilidad, digamos, tiene otro lado, que es que nos regresa a la pregunta de cómo las escuelas pueden ser espacios o motores para la transformación social. Y algo primordial es que tanto las estructuras escolares como nosotras y nosotros como docentes no reproduzcamos estructuras violentas o patriarcales que permiten o perpetúan la violencia de género, ¿no? Y esto, además de que a nivel individual yo creo que es como deberíamos de proceder como docentes, sino porque creo que estas experiencias pueden tener un impacto profundo a nivel individual de cómo los estudiantes y los futuros practicantes, los y las futuros practicantes del derecho entienden no nada más el rol de su profesión, pero también su rol como individuos en una sociedad, ¿no? Y creo que esas estructuras burocráticas y nosotros como parte de eso, como parte de esa estructura en el salón de clases, creo que podemos pensar nuestra función y pensar esas estructuras de una manera más, digamos, desde una perspectiva más humana y desde la empatía. Pienso, por ejemplo, en los casos de los tendederos para denunciar violencia sexual que se han dado en distintas universidades en México recientemente, y las distintas reacciones que hubo por distintas autoridades escolares, ¿no? O incluso los procedimientos, haciendo referencia a lo que decía Raúl, los procedimientos para denunciar estas quejas al interior de la universidad, y cómo también se tiende a proteger, por ejemplo, a los agresores, a pesar de que hay procedimientos en cuestión. A nivel operativo existen prácticas que acaban protegiendo a los agresores, o cómo, por ejemplo, se confunde la libertad de cátedra con la posibilidad de
digamos, ejercer violencia en contra de los y las alumnas. Entonces, no es menor, creo yo, lo que los y las estudiantes pueden aprender de estas experiencias. Esto incluye desde aprender a que tienen derecho a alzar la voz para denunciar violencias e injusticias sin que ello amerite un castigo, hasta que es posible confiar en mecanismos institucionales para la denuncia y sanción de conductas reprochables. Entonces, creo que en la medida que enseñemos y facilitemos la formación de un criterio jurídico crítico y al mismo tiempo les aseguremos que el entorno de su formación sea, digamos, empoderante y dignificador en lugar de, digamos, represor o incapacitante, creo que se podrá potenciar la posibilidad de pensar la escuela de derecho como un motor o un lugar para la transformación social. Y bueno, ahí voy a dejar mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana. Me encanta, bueno, cómo lo fraseas, cómo lo pones, cómo estos espacios de transformación social y entenderlos así y ver cómo, al menos en el caso de México y también en relación con lo que decía Alejandra, cómo los tenderos pues solamente tenían que ver muchas veces en las escuelas de derecho, pero cómo la problemática era mucho más amplia y se llevaba más amplia, ¿no? Entonces esa parte de ligar los dos temas me parece muy importante. Y cómo, buena parte de lo que decías tú, lo que decía Duncan Kennedy, ¿no? De esta actitud pasivizante, ¿no? Meramente reproductora de la jerarquía ya existente, ¿no? Regresar a esa y romper de alguna forma con esa problemática, ya también lo mencionábamos con la intervención de Raúl, cómo tendríamos que regresar a esa idea como también una idea más crítica de para qué sirve el derecho y cumple o no cumple o qué fines cumple. Y en ese sentido, obviamente, esta parte de tener conciencia de esa crítica y de los usos políticos también es como muy relevante, muy importante, ¿no? Y bueno, y sin duda alguna, esta idea de cómo hacerle para también esos problemas como más concretos, el problema concretamente que mencionabas, siguiendo a José Garzano Fretito, que también es de los que han estado vinculados al CEAD y estarán vinculados al CEAD eternamente, cómo de alguna forma este problema de la desigualdad económica también es una de esas ideas que estaban en el núcleo de la idea de universidad que estaba defendiendo Raúl hace rato, ¿no? Cómo deben ser espacios que no deben ser de uniformidad, sino que deben tener y fomentar la diversidad, la pluralidad, y en esa parte también que sirvan como lugares para garantizar o dar herramientas para que haya movilidad social y poco a poco se puedan reducir estas brechas en desigualdad económica. Entonces, dejaría un poco esta misma pregunta que yo les adelantaría a todos, de los cómo, ¿no? O sea, eso ya lo empiezas lo dejas también esbozado, que si igual adelanto para Alejandra, para Raúl, para ti, para la siguiente intervención, si nos ayudan a ir identificando cuáles tienen que ser los cómo. ¿Cuáles tendrían que ser las propuestas como más concretas? ¿Qué tipo de herramientas tendríamos que incorporar a nuestra enseñanza? Insisto, ya le adelantaba yo a Alejandra que si para el tema, por ejemplo, que mencionaba ella de corrupción y de impunidad, si los observatorios, las clínicas jurídicas, los laboratorios, si también esta parte de conversatorios, las simulaciones, el hecho de que a los alumnos les pongamos también a aprender a través de la discusión, el diálogo, la reflexión, como decía Raúl, pero también a través del jugar papeles, ¿no? Imagínense que usted es esto otro, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo resolvería? ¿Por dónde lo atacaría? ¿Cómo lo atacaría? ¿No? Entonces creo que esas son buena parte de las preguntas para ustedes como bloque, a partir de también ya de las como más concretas que les había formulado. Y creo que sobre todo es esto, ¿qué prácticas, qué dinámicas, qué discusiones, qué ejercicios, qué tareas parece que nos serían más útiles para todo esto, ¿no? Para crear esa conciencia por la justicia, ¿no? Para tener esta idea de la conciencia como más crítica de cómo tenemos que entender el derecho y de alguna forma fomentar el diálogo y con eso el choque y de ahí la construcción de un mejor conocimiento, ¿no? Y de alguna forma todo esto para potenciar esta idea de que sean espacios verdaderamente de transformación social, ¿no? Y que puedan contribuir a resolver problemas tan profundos como el tema de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Entonces, les daría igual una ronda, como no llegó Rodrigo, creo que podemos tener algo así como entre 5 y 10 minutos para esta segunda ronda para cada uno. Entonces, sin más, y bueno, les recordamos que nos hagan llegar sus preguntas
a través de la plataforma y entiendo que Beto me ayudará a irlas estructurando. Sin más, Alejandra, 5 o 10 minutos. Bueno, pues yo retomo algunas de las ideas y justo la pregunta que tú habías hecho y hace un momento, Imer. Yo coincido con Rodrigo, o sea, creo que con Rodrigo, y no es con Raúl, ya te cambié el nombre, perdón, tengo esa, no sé por qué, me encanta cambiarle el nombre a las personas y ya le vi la cara a Raúl de Rodrigo, perdón. Coincido con Raúl, específicamente en la parte del rol de las universidades. Raúl decía generar fricciones, ¿no? Yo creo que también es problematizar, o sea, si no problematizamos digamos, en la cátedra, dentro de las diferentes opciones y posibilidades que tiene la universidad, mal haríamos, ¿no? Mal haríamos efectivamente, y sobre todo en una profesión que está muy anquilosada, no sé en otras latitudes, pero en México a veces seguimos estudiando los mismos libros que estudiaron las personas que nos antecedieron, ¿no? Y las otras personas y que son, digamos, hasta yo diría, está mal para un abogado, para una abogada, no tener en su librero. Puedo hablar de varios autores y sobre todo autores masculinos, que es lo que se ha venido estudiando desde hace un buen rato. Lo que quiero decir es que me parece que tanto la educación jurídica, creo que es de los principales desafíos que tiene, es que ha sido el estudio y el aprendizaje del derecho de las profesiones que más dificultades en evolución de aprendizaje, de conocimiento ha tenido, ¿no? Y que más dogmas seguimos reproduciendo y que eso sin duda alguna genera una serie de retos que vemos efectivamente en el ámbito seguramente más estructural y macro que podemos tener acá, ¿no? Entonces yo, pensando un poquito en los cómo o en algunas cosas que nos pueden servir, cuando yo, la verdad es que yo a veces veo con muchísima envidia algunos casos en otros países, y digo, ¿por qué en México, por ejemplo, no tenemos al fiscal o a la fiscal que ha llevado, ¿no? Que valientemente ha llevado este caso contra la corrupción y más bien han sido los periodistas de investigación, por lo menos en el caso de México, quienes se han atrevido, ¿no? A investigar, a poner, digamos, a cuestionar lo que está sucediendo específicamente en términos de corrupción, pero podríamos hablar de otros casos, ¿no? ¿Por qué no tenemos al juez o a la jueza que a veces vemos en Guatemala, que vemos en Colombia, que vemos en algunos otros lugares que realmente, pues yo diría, nos deberían de llenar digamos, tanto de orgullo como de llamarnos a la reflexión de qué es lo que necesitamos para contar con esos fiscales, con esos jueces, por supuesto con esos abogados litigantes, con esos profesores que en la cátedra entienden claramente cómo es que podríamos llamar a la reflexión colectiva de los alumnos y de las alumnas, ¿no? Entonces, y pienso, por ejemplo, yo recordaba hace como 10 años, este año vamos a cumplir 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, y pensaba justamente que por estos, y también ajustamos 10 años de una discusión que dio la Suprema Corte de Justicia en un caso, en un asunto varios que fue muy importante en 1912 porque hablaba justo de cómo cumplir las sentencias internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Y entonces ahí hablaron, entre otras cosas, del control de convencionalidad y que todos los jueces no era un tema de, digamos, de concentración, de poder concentrado de la constitucionalidad, sino de poder difuso de la constitucionalidad. Y básicamente la Suprema Corte le decía a sus jueces, a sus magistrados, ¿no? Ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de aplicar, digamos, el poder, el control difuso de la constitucionalidad en los diferentes temas de su competencia. Bueno, empezaron algunos juezas, dijeron, de aquí somos, ¿no? De aquí somos. ¿Y qué empezó? Empezó el poder de la Judicatura Federal a iniciar procesos administrativos de investigación a esos jueces que
empezaron a sacar resoluciones, ¿no? Que eran totalmente contrarias a lo que el status quo jurídico mexicano, seguramente por décadas, había, digamos, entendido que así se tenía que proceder, ¿no? Hoy en día tenemos una discusión muy importante en México sobre hasta qué punto una resolución provisional, como un amparo, es no solamente en amparo, una suspensión provisional, por ejemplo, puede generar una serie de, pues, de molestias por parte de las más altas autoridades en el país, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué voy con esta reflexión? Creo que sin duda alguna lo que sí nos toca es en nuestras facultades de derecho es reconocer que el derecho, que la práctica del derecho, que la enseñanza del derecho tiene y necesita, porque la realidad nos está llamando, no solo porque tenemos maravillosos y maravillosos teóricos y prácticos en diferentes materias jurídicas, nos está llamando a que tengamos una visión muy distinta de cómo proceder en todo nuestro ejercicio profesional, ¿no? Entonces, creo que no es algo menor porque nos complica entender por qué los formalismos, nos complica entender ya en la práctica por qué no es, por qué el Ministerio Público tiene que girar miles de oficios, ¿no? Y llenar 3 tomos en una carpeta de investigación y con eso se entiende que estamos procediendo, ¿no? En cualquier trámite. Puedo dar cualquier ejemplo. Entonces, el tema de cambiar el paradigma de la educación jurídica no es menor. No es menor porque seguimos teniendo muchas veces a quienes pues históricamente han escrito, han actuado, siguen actuando de la misma manera y entonces es muy difícil que efectivamente algún alumna le digamos, bueno, ahora la vida va a cambiar, va a ser diferente en la medida en la que sigamos teniendo este mismo sistema, digamos, jurídico que sigue pues anquilosado y que sigue sin entender que tiene que, hablo un poco más de México, por supuesto, que tiene que cambiar y que tiene que evolucionar. No es que todo, sobra decir, no es que todo lo anterior ha sido tremendo, pero sí el tema de solamente de pensar en trascender al formalismo jurídico es un llamado de atención, ¿no? Y acá hablo sobre el tema también ya como para ir concentrándome en algunas ideas de los cómo. A ver, hablando justamente de la importancia de pensar de manera más compleja y de manera tal vez más amplia, trascendiendo específicamente a las escuelas de derecho, yo coincido completamente con Imer que los observatorios pueden ser sin duda alguna una buena alternativa. Yo aquí hablo sobre el tema, no sé, en otros países, en México hablamos del servicio social, en el ITESO en particular, tenemos los proyectos de aplicación profesional. ¿Qué eran estos? Bueno, que básicamente cualquier persona, cualquier estudiante tiene que dar su servicio social dependiendo de los lugares, 3 o 6 meses en diferentes materias, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el ITESO? Pues hace como 20 años y que sin duda alguna es algo que se tiene que ir pensando. Sí, a ver, si nosotros queremos tener una congruencia institucional universitaria, tenemos que entender que también el servicio social no necesariamente solo tendría que ser, vaya usted a un juzgado, haga de meritorio, ¿no? Unas 6 meses y listo, llenó y fotocopió y notificó y ya ahí le va, sino cómo podemos, por ejemplo, vincular estos PAPs primero con un acompañamiento más cercano de alguien que pueda llevar al estudiante, que pueda acompañar en ese proceso justamente de encontronazo con la realidad, ¿no? ¿Qué implica cuando te das cuenta que en juzgados, pues lo que todos sabemos, hay una serie de, seguramente de corrupción, o por ejemplo, ¿qué implica cuando vas a revisar o a darte cuenta de lo que hacen los diputados o las diputadas, hablando de las discusiones dentro del Congreso? Entonces, estos PAPs, estos programas de aplicación profesional, primero están pensados de manera tal que un estudiante, no necesariamente de derecho, puede ingresar a ese programa. Entonces, por ejemplo, ha habido una serie de convenios que se han hecho por supuesto, con instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, con otros, digamos, por supuesto que con empresas, ¿no? Dependiendo de las diferentes ópticas. Y entonces ahí un estudiante de ingeniería, al igual que un estudiante de derecho, al igual que un estudiante de psicología, puede, por ejemplo, ir a este PAP
del observatorio legislativo y entender qué es lo que están haciendo nuestras y nuestros diputados en las discusiones que tienen, ¿no? Y después de eso, no solamente es observación, intervención, sino una valoración de qué es lo que, digamos, cómo debería por lo menos enfocarse un poquito el análisis, la propuesta, la crítica si toca de cómo están actuando algunas instituciones, ¿no? Cómo, por supuesto, eso te acerca a realidades más cercanas, cuando tienes convenios con organizaciones que acompañan casos, por supuesto, de violencias de género, de tortura, de desapariciones, de migrantes, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo esos servicios, esos proyectos de aplicación profesional están incentivados o están intencionados para que los y las alumnas también tengan, digamos, un cacho de, digamos, de acercamiento directo con la realidad, con problemas complejos y cómo se circunscriben en esas problemáticas, ¿no? Por supuesto que las clínicas, igual o sobra decir, no solamente hablo del ITESO, hay varias, la UNAM tiene una clínica bastante buena, hay varias clínicas muy, muy buenas en el país y en otros países. Las clínicas jurídicas, por supuesto que ayudan muchísimo también, porque eso también no solamente es que la clínica está pensada para, pues por un lado está pensada seguramente para incidir en cuestiones más de interés público, pero también están pensadas, como en el caso del ITESO y otras universidades, para poder acompañar como bufetes jurídicos a personas que no necesariamente tienen los recursos para poder acceder a un abogado o una abogada, ¿no? Entonces, esa también es una forma en la que puedes, por supuesto, involucrar a los y a las estudiantes, específicamente ahí sí más de derecho, en cómo acompañar, cómo llevar sus casos. Insisto, cómo también dar acompañamiento a las dudas, a las reflexiones, a las preocupaciones, ¿no? A las indignaciones que seguramente surgen con los y las estudiantes cuando efectivamente tienen un acercamiento con la realidad y que no necesariamente estaba tan bonita como lo pensaban, ¿no? Y finalmente, efectivamente, las simulaciones, el participar en concursos, ¿no? En concursos de diferentes temas, sin duda alguna ayuda, el tener casos prácticos, reales, que generen discusión crítica, ayuda muchísimo para que sin duda alguna pueda haber esta reflexión más crítica, insisto, de cómo actuar en el derecho, ¿no? Entonces yo pensaría que esas podrían ser algunas de las contribuciones, pero me quedo, y finalmente tal vez una más, aunque la realidad muchas veces es abrumadora, aunque la realidad muchas veces nos puede poner miles de obstáculos de cómo no, de por qué no se pueden hacer las cosas, creo, de verdad, puede sonar súper iluso, ¿no? Pero yo sí creo que lo que sí tenemos que tener en las universidades es fomentar que estas generaciones pueden y deben cambiar la realidad, pueden y deben contribuir a la transformación social, ¿no? Y parecerá, insisto, muy iluso, pero no, entonces puedes muchas veces acompañar a estudiantes que tienen mejores ideas, mayores propuestas de cómo se pueden hacer o se pueden cambiar las cosas mediante investigación, mediante otras herramientas que tal vez ni siquiera nosotras entendemos, y a veces pasa que en la medida en la que escuchemos también a otras generaciones, a estos estudiantes, seguramente también podremos perfeccionar nuestras estrategias pues de intervención y, por supuesto, más de aprendizaje y de pedagogía, ¿no? Ahí la dejaría. Muy bien, buenísimo, Alejandra. Me encanta, digamos, además de reforzar los temas que se trataron como en el primer bloque, ¿no? Y la importancia de problematizar, de trascender el formalismo jurídico, si tuvieras como que especificar uno, dijiste, ¿no? Entras a los comos, y fabuloso lo de los comos, ¿no? Las clínicas de observatorio, los concursos de simulación, los casos prácticos o reales. Y esto que nos cuentas de cómo funcionan los programas de aplicación profesional, me parece que es de las mejores prácticas, de las buenas prácticas que hay que, por un lado, difundir, dar a conocer, pero por otro lado también revisar e implementar en las diferentes instituciones en las que estamos. Creo que es un programa muy útil, ¿no? Y además me gustó mucho que compagina bien con algo de lo que hacían también ustedes en la primera sesión, ¿no? No nada más son abogados,
no nada más es una problemática, aborda claramente todo el intermultidisciplinario, y en ese sentido pues vuelve a fomentar esta idea de la diversidad y la universalidad, y no nada más quedamos con pensamientos como pretendemos que tienen que ser como uniformes y todos tienen que tener exactamente el mismo conocimiento, y no, entender que cada quien va construyendo su propio conocimiento, su propio perfil, y que eso me parece que viene a ahondar muy bien en la discusión, ¿no? Buenísimo. Raúl. Bueno, a ver, la pregunta sobre el cómo, yo creo que tiene que tal vez comenzar en un autor no tan moderno, como Ulpiano, ¿no? Nada moderno por lo demás, ¿no? Pero, bueno, Ulpiano nos decía, oiga, estos son los principios del derecho, ¿no? Así, con ese nivel de seguridad en sí mismo, decía, oiga, estos son los principios del derecho, ¿no? Vivir honestamente, honeste vivere, alterum non ledere, no dañar a otro, suum cuiqui tribuere, ¿no? Dar a cada cual lo suyo, ¿no? Estas eran digamos, las máximas, ¿no? Esto en la mente de Ulpiano, el derecho podía ser resumido así, ¿eh? Bueno, hay gente que cree que este es el fin del derecho, aquí terminó el derecho. No, 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 ahí comienza el problema, ¿eh? Esta es una cuestión que tenemos que nosotros enfocarnos en colocar en nuestras universidades. Ahí comienza el problema, ¿eh? Ahí comienza el problema del derecho. Pero ¿en qué consiste vivir honestamente? ¿Cómo lo hacemos para vivir honestamente? Bueno, ¿cómo lo hacemos para que nuestros actos no dañen a otros, ¿no? ¿Cómo entendemos el daño al otro? ¿No? El tributo es un daño, la pena de amor es un daño. Bueno, ¿cómo conceptualizamos, cómo entendemos esa idea del no dañar a otro? ¿Y qué es lo que le corresponde a cada uno? ¿Cómo vamos construyendo una sociedad que vaya entregándole a cada cual lo que se merece, lo que requiere, ¿no? Entonces, el enfoque procedimental es un enfoque que habilita al alumno, habilita a nuestras escuelas de derecho para ser parte en esta línea histórica de siempre, ¿no? Que es tratar de construir una sociedad mejor, una forma en que vivamos con un bienestar mejor que el que tuvieron nuestros padres y el que tuvieron nuestros abuelos. Esa es la obligación social que tenemos que construir. ¿Cómo vamos haciendo eso? Bueno, una de las cosas yo creo que principales en que debiésemos enfocarnos es en volver a rescatar el rol de nuestras asambleas populares, de nuestras asambleas parlamentarias, de nuestros parlamentos, ¿no? De nuestras democracias, ¿no? Estos centros, estos espacios de deliberación son espacios que no viven sus mejores momentos, ¿no? Y cuando las democracias no viven sus mejores momentos en términos deliberativos, las cosas salen mal, suelen salir mal, ¿eh? De esto tenemos mucha evidencia histórica. Esto también debiésemos seguir transmitiendo también a nuestros estudiantes, a nuestra gente en general. Nosotros que tenemos, desde luego, a veces los profesores hemos tenido mucho más tiempo para poder manejar un poco la historia mejor, y entonces es una cuestión que tenemos que transmitir esta irremediable repetición de ciclos, ¿no? Hay que mostrar que cuando los parlamentos caen, las cosas no van bien, ¿eh? Cuando las democracias caen, esto no va bien, no lleva a ningún lado positivo. Entonces, lo que los estudiantes, de hecho, hacen en nuestras escuelas de derecho, que es deliberar constantemente. Yo creo que no hay momentos de mayor deliberación que la experiencia estudiantil. Bueno, es una cuestión que ellos tienen que seguir creyendo en esa fórmula deliberativa. Y por otro lado, tenemos que también siempre dar cuenta de que es bueno desconfiar de algunos conceptos o de algunos principios, muchas veces, digamos, jurídicos, que tratan de dominar el espectro, ¿no? Y a veces son principios que suenan bien y que pueden haber tenido una historia linda en algún momento, ¿no? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, bueno, nuestras democracias
se fundaron en Estados de Derecho. ¿No? Es decir, que la lucha en contra de las dictaduras era una lucha por un Estado de Derecho. Eso era lo que se quería. ¿No? Bueno, pero hoy en día, Estado de Derecho, bueno, sirve también para muchas otras cosas. Cualquier protesta, por ejemplo, aquí en Chile a veces es considerada contraria al Estado de Derecho. ¿No? Cualquier modificación al statu quo, ¿no? Entonces, statu quo pasa a ser Estado de Derecho. ¿No? Entonces, la solución no está entonces en la fórmula de Ulpiano. No, la solución está en el procedimiento, en lo que viene. ¿Y qué hacer nosotros como docentes al respecto? ¿No? Y esto es un poco cómo construir esos espacios, esas experiencias de reflexión, esos espacios de deliberación constante. O sea, que nuestros alumnos estén constantemente deliberando, estén constantemente reflexionando, haciéndose las preguntas de Ulpiano. Cómo vivir honestamente, cómo no dañar a otros y cómo dar a cada cual lo que se merece. Con tres cosas, creo yo. Con tres, enfatizando tres aspectos. La primera es, bueno, el aspecto del cual ya dije algo, que era una enseñanza constructivista, ¿no? Es decir, el alumno, solo hay aprendizaje cuando el alumno logra conectar determinados conocimientos con su propia experiencia de vida. No existe la transferencia de conocimiento. No es posible que yo simplemente dé cuenta de una realidad y simplemente la transfiera a un cerebro de un estudiante. No. Él tiene que necesariamente vincular esa idea, tiene que vincular el tributo, tiene que vincular la posesión, el dominio, la constitución con su propia vida. Solo así se produce aprendizaje. Entonces nuestras facultades de derecho debiesen ser facultades que opten por un constructivismo. Los constructivismos son a veces desordenados, no tienen esa estructura esquemática, donde el alumno tiene un rol completamente pasivo, va simplemente anotando cosas, anotando derivaciones, causales, efectos, características, sino que el pensar la enseñanza del derecho desde una perspectiva constructivista requiere que generemos un espacio en donde el alumno tome eso y lo vincule con su vida. Una segunda cosa es, los profesores de derecho tenemos que hacer refuerzo positivo constante, ¿no? Es decir, debemos habilitar a nuestros estudiantes para que crean que son personas que pueden formar parte de una comunidad deliberativa. Una de las cosas, de los problemas que tienen los alumnos hoy en día es que no se sienten parte de esa comunidad, ¿no? Creen estar un poco al margen, ¿no? Este es un debate de otros, no es un debate propio, y no es un debate propio porque, bueno, yo no sé mucho de esto, yo no conozco mucho de esto, me falta mucho, no entiendo nada, prefiero hacer otras cosas. Bueno, tenemos que, los profesores tienen que realizar un importante refuerzo positivo en los alumnos para que ellos se sientan parte, se sientan hábiles para participar en una deliberación, en la experiencia de la reflexión. Y finalmente, y esto es claro, solamente como una visión, diríamos, docente, nosotros tenemos que mostrarle a los alumnos que en el derecho hay cosas importantísimas, ¿no? Tenemos que mostrarle que la reflexión del derecho es una reflexión que puede hacerse con pasión, con felicidad. Es decir, lo que hay detrás es felicidad. No es simplemente el aprendizaje de fórmulas, sino que detrás está la pregunta de Ulpiano, ¿no? Está la pregunta de cómo vivir honestamente, está la pregunta de cómo producir bienestar en una sociedad, en una vida en la cual, bueno, algunos creen que conduce a un determinado lugar, otros creen que no conduce a ningún otro lugar. Bueno, pero ¿cómo hacemos para producir bienestar en esta sociedad? Esa pregunta es una pregunta que el alumno tiene que vivir diariamente, tiene que saber que de eso se trata, ¿no? Y por ende que de lo que hay detrás es lo mismo que ve en otros escenarios. Es felicidad al final, es bienestar, ¿no? De eso se trata al final todo esto. Eso, bueno, gracias.
Buenísimo, buenísimo, Raúl. Me encanta además que ya nos habías adelantado esta parte de la enseñanza constructivista y sí, por más que uno se esfuerce, el alumno no va a aprender, sí, pues no, o sea, el alumno aprende en la medida en que él va construyendo su propio conocimiento, entonces eso me parece clarísimo. Dicen que para aprender a nadar, pues hay que echarse al agua, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender que uno aprenda a nadar enseñándole a otro a nadar, no? No, bueno, no, el otro es el que tiene que aprender una vez que se echa al agua, ¿no? Y entonces me gustó mucho que lo problematizaras y lo vincularas con el tema de las asambleas parlamentarias y las crisis que luego le atribuimos a nuestras cámaras, ¿no? A nuestros congresos. Y en ese sentido creo que hay hay una muy buena beta ahí para trabajar, para explorar, para trabajar en cómo los mismos salones de clase, los mismos alumnos podrían trabajar y aprender en ese ejercicio como si ellos fueran los parlamentarios, discutiendo, deliberando y desarrollando otras habilidades, ¿no? No es nada más esta idea de esta es la ley, ¿no? Sino, bueno, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las construimos? ¿Cómo las eventualmente llegamos al producto? Pasando también otra vez por los procesos para llegar a ese producto, ¿no? Entonces, me parece también como una práctica que tendríamos que poner en práctica a la de ya, diría yo, en todo el mundo, de entender bien y jugar un poco esos roles también de, no nada más de los jueces, sino también de los legisladores, y tener, ir transmitiéndole desde esas perspectivas las cosas a los alumnos, ¿no? Entonces, buenísimo, me encantó también tu segunda reflexión. Pasamos ahora con Mariana. Adelante, Mariana. Gracias. Bueno, la pregunta de los cómo, como sabemos, es sí, bastante complicada y porque creo que, digamos, lo podemos ver desde, el problema desde la perspectiva institucional y la perspectiva docente, ¿no? Y a nivel institucional, digamos, o más macro a nivel estatal en cuanto a la desigualdad económica y el acceso a la educación de calidad, es un problema en sí demasiado complicado porque en México en realidad nos encontramos en una situación en que el Estado en algún punto se lavó las manos y dejó esto ahora sí que a la regulación del libre mercado, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el cómo, o sea, dado el abandono en que se encuentra, o sea, de la situación de abandono por parte del Estado en cuanto a la regulación de la educación jurídica, creo que pensar en digo yo, o sea, como en un esfuerzo organizado por parte de universidades y colegios de abogados, incluso replicando o haciéndolo junto en acompañamiento con el SEAD, para que esta situación de, digamos, como lo decía Tito en la conferencia el otro día, es que esta situación de descarnada liberalización de la educación y la profesión jurídica cambie, ¿no? Y hacer un esfuerzo para presionar para llevar las cosas hacia otro lugar. También a nivel institucional, a nivel de la universidad, creo que hacer referencia al punto muy importante que hacía Raúl, y es cómo sobre los procesos, ¿no? Y cómo creamos procesos para que los y las alumnas puedan al final del día creer en las instituciones, ¿no? Y creer en que las vías institucionales son confiables y que las vías institucionales son las vías, digamos, o sea, que puede existir vías institucionales efectivas y eficientes para procesar diferentes tipos de necesidades, ¿no? Y creo que eso es también muy importante, que aunque, como ya lo mencionaba en mi primera intervención, hay procesos que existen, pero como todas las normas siempre, las normas no son perfectas y siempre hay digamos, siempre hay espacio para la mejora. Y creo que esta apertura también por parte de las universidades para escuchar a las necesidades de los y las alumnas es también algo muy importante, ¿no? Y que volvemos al punto, o sea, que hay variación entre diferentes instituciones. Hay universidades en que están más abiertas a escuchar al cuerpo estudiantil, y hay otras instituciones que son más, digamos, que están en una posición como más cerrada, más resistente al cambio, ¿no?
Y luego, a nivel docente, quiero retomar el punto también muy importante que hace Alejandra sobre el cambio de paradigma de la educación jurídica. Creo que este enfoque práctico, que a mí me parece fundamental a la hora de dar clases, en el sentido, aunque la clase sea, digamos, muy teórica, siempre creo que es importante hacer un esfuerzo como docente para acercar a los y las estudiantes al contexto en el que las normas operan, al contexto en el que las normas surgen, y sin duda también a la política que hay detrás de esas normas, ¿no? Y también a los diferentes proyectos políticos a los que ciertas normas obedecen. Creo que desde o sea, en tanto se haga ese esfuerzo de traer este tipo de enfoque práctico, haciéndolos, digamos, conscientes de cuál es el contexto macro en que las normas operan, creo que de esa manera podemos, digamos, ayudar a la formación a la construcción de un criterio jurídico crítico en los alumnos, sin tener que imponer, digamos, proyectos como el punto que hacían sobre el neoconstitucionalismo, ¿no? Simplemente, o sea, diversificar los materiales y que al final del día ellos construyan su propio criterio. Eso es a nivel docente. También hay otro punto sobre el nivel docente en cuanto a los cómo, y es el rol o cómo nosotros y nosotras entendemos nuestro rol en la universidad y en la escuela de Derecho, ¿no? Pero no nada más en la universidad y en la escuela de Derecho, sino dentro de la sociedad, ¿no? ¿Cuáles, además de formar a quienes van a ser los operadores jurídicos, qué es lo que digamos, con los que hacemos también investigación, qué es lo que estamos buscando con el trabajo que producimos, ¿no? Y creo que eso también es muy importante porque en el sentido de que nosotros podamos definir a priori, o bueno, en el camino, ¿no? Pero porque también es un proceso evolutivo de alguna manera, podamos definir cómo entendemos nosotros nuestro rol en la sociedad. Creo que va a ser más, o sea, creo que podemos comprometernos con eso, desde lo personal. Creo que mi rol también es un rol para fomentar, digamos, el compromiso con la democracia y el acceso y la justicia y el Estado de Derecho. Entonces, creo que en cuanto podamos comprometernos con ese rol, creo que va a ser más, no más fácil, pero más claro el camino que debemos de tomar para poder formar profesionales que también estén comprometidos con ello. Lo dejaré ahí. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Y de alguna forma también está, además del cambio de paradigma y la idea de un enfoque más práctico, y digo, nadie está en contra de la teoría, sino vincularlo mejor con la práctica, ¿no? Más crítico para construir un criterio propio, pero sobre todo esto que dijiste al final me encantó, porque también se acerca a cosas que también han dicho Alejandra y Raúl, en esta parte también de que nos gusta y queremos defender el Estado de Derecho y estamos en esa lógica, pero sí hay una tensión que hay que empezar también partiendo de una idea crítica, a saber que eso a veces es defender la jerarquía, defender el statu quo, defender la idea conservadora de lo que ya está ahí, pero debes estar conscientes de que eso es justamente lo que tenemos que transformar para que de ahí podamos a su vez usar esta herramienta para transformar realidades, y me parece que los tres han dado muy bien en esos puntos, ¿no? Y les leo las preguntas que nos han llegado. Tenemos 3 preguntas. Eso nos daría así muy estricto si yo me apuro a leerlas casi 3-5 minutos por cada uno, para que reaccionen ante ellas. Las leo. Pregunta para todos los ponentes, realizada por Paola Fernández. ¿De qué manera podemos hacer de las escuelas de derecho espacios que revalúen los fines de la profesión jurídica, que incluso sean congruentes con esos fines? Pregunta para Raúl, realizada por Sergio Anzola, otro de los colegas del SEAD.
En Estados Unidos se han conocido muchos casos de profesores, profesoras, despedidos por discutir asuntos que para algunos grupos de estudiantes son ofensivos y afectan su dignidad o bienestar. ¿Cómo preservar la necesaria fricción que señalas y proteger al tiempo el bienestar psicológico de la comunidad universitaria? Y otra pregunta más. Pregunta para todos los ponentes, realizada por Camila Ducón. Si bien actualmente hay una proliferación de discursos de odio, que muchos se censuran, en donde a pesar de estas censuras se siguen promoviendo a través de contramovimientos, grupos de extrema derecha y fascistas, incluso dentro de espacios universitarios. Por lo que mi pregunta es, ¿de qué manera, además de la sanción y la censura, las escuelas de derecho podrían manejar estos espacios? Y bueno, como les decía yo, nos quedan 14 minutos, así como que entonces eso da perfectamente para 3, 4 minutos por cada uno, y me quedan a mí 2 o 3 para cerrar. Entonces, más o menos estamos en ese rango. En el mismo orden, si quieren, Alejandra. Gracias. Trato de contestar las preguntas de Paola y de Camila. Yo creo que efectivamente hay cosas que nos trascienden, ¿no? En la medida en la que haya una claridad universitaria de un rector, de una asamblea, donde sí se le apueste directamente a un cambio de paradigma en la educación jurídica, pues en esa medida seguramente una podrá ver a un director o directora de la carrera de Derecho, o, ¿no? O a la creación de diferentes instancias al interior de la universidad que vayan, digamos, con esa congruencia. Creería yo que efectivamente no hay quiero decir, no es una varita mágica que con esto ya hay congruencia y listo, acabamos y nos vamos, ¿no? Y creo que en la medida en la que el proceso sea, yo coincido que es un proceso y que sea más colectivo, creo que en esa medida seguramente el resultado va a ser mejor. No creo, no. Bueno, ahí la dejo. A ver, sobre el tema de los discursos de odio y las sanciones universitarias, efectivamente, yo retomo mucho lo que decía Mariana en su primera intervención sobre todo lo que está sucediendo en las escuelas mexicanas, seguro en otros lugares, en relación específicamente a, pues estos discursos de odio, ¿no? Estos discursos de odio que se dan, digamos, tanto en la práctica como en algún mensajito, como en la, digamos, en el trato diario con los estudiantes. Yo creo que cualquier universidad en estos momentos tiene que tener una política clara, por un lado, de rechazo de cualquier iniciativa que tienda a excluir, que tienda a discriminar, que tienda a violentar a cualquier persona o a cualquier sector social. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, seguramente debe tener dentro de esa política protocolos de atención, cómo justamente, digamos, dar cauce a cualquier denuncia. Puede ser contra un profesor o profesora, pero también puede ser contra el propio alumnado o contra otro personal de la propia universidad. Y creo que en la medida en la que se difundan los resultados de esos, digamos, de cómo se retomaron esas denuncias, también ayuda, ¿no? Es decir, el rechazo de la universidad diciendo, hace muy poquito vimos una universidad privada, por cierto, donde un profesor de Derecho fue cesado precisamente por sus comentarios. Entonces, pero creo que por otro lado, hablando justamente de que que no siempre la sanción es la mejor solución. Sin duda alguna, esto tiene que ir de la mano con espacios de sensibilización, de discusión, de diálogo, porque si no, lo que pasa es que seguramente cualquier persona se va a restringir de seguir, ¿no? Discriminando, diciendo, hablando, pero de todas formas, hablando en serio de procesos de deconstrucción, de reconocer de reconocer la diversidad, si eso no va ligado a procesos de diálogo, de reflexión, me parece que va a quedar trunco, ¿no? Entonces, solo ahí me quedo. Buenísimo, Alejandra. Raúl. Bueno, a ver, la universidad debiese tener una regla, digamos, subsidiaria, una regla de base que sea algo así como una libertad radical para construir pensamiento. Y eso
basado principalmente basado en la diversidad, en la búsqueda de diversidad. Ahora bien, y esto es para contar lo mismo que sucede con la democracia, con el dilema de la democracia. ¿Y qué pasa con aquellos que puede una democracia sostener gente que quiera justamente eliminar la democracia? Es una pregunta más antigua y que ya sabemos un poco la respuesta. Bueno, lo mismo aquí. ¿Puede haber dentro de la universidad grupos que quieran destruir la diversidad? Desde luego tiene que ser una diversidad combativa, ¿no? Es una diversidad militante, en el ejemplo de la democracia, también una democracia militante, una democracia que se proteja a sí misma. La diversidad hay que protegerla a sí misma. Por ende, bajo el pretexto de la diversidad, desde luego no podemos encontrar discursos discriminatorios, discursos de odio, discursos de desigualdad. Esa diversidad tiene que ser una diversidad protegida, una diversidad militante, ¿no? Y por ende, eso nos da un ámbito en donde, por regla general, la universidad protege una libertad radical en la producción de pensamiento, pero por otro lado se protege de cualquier atentado en contra de la diversidad que promete construir. Hay un libro precioso de Scott Page que se llama precisamente La diferencia. ¿Cómo, dice él, cómo es que la diversidad hace que las instituciones funcionen mejor, que los grupos funcionen mejor, que las personas generen mejores ideas? Bueno, la diversidad tiene que estar protegida, tiene que ser una diversidad militante, porque es universidad. Pero desde luego con esta regla radical de libertad de pensamiento que puede estar a lo mejor atenuada en otras instituciones sociales. Este es como lo que siempre se discute respecto, por ejemplo, de la administración pública. ¿Pueden los funcionarios públicos decir lo que quieran en cualquier momento, incluso en su propio ejercicio de una función pública? Bueno, ahí hay una discusión importante. ¿Pueden los jueces tener libertad de expresión? Bueno, esos son temas muy bonitos, pero en la universidad, en cambio, la regla radical debiese ser libertad en la construcción de pensamiento. ¿Y cómo construir espacios que reevalúen la profesión docente? Esa es una pregunta dura, es una pregunta difícil. Que en buenas cuentas es cómo generamos nosotros espacios que prestigien al docente, ¿no? Que den cuenta de bueno, lo que es la actividad docente. Y yo creo que una de las cosas, los problemas que hoy día tenemos con la actividad docente, uno diría, esto se podría llevar a los extremos de el profesor libro, ¿no? Es decir, el profesor que da lo mismo ir a su clase o no, esto es un libro. Él le pone play a una clase y el alumno tiene un rol completamente pasivo ahí, ¿no? Ese es un ejercicio de la profesión docente que no prestigia la docencia. Y lo otro es el profesor político, ¿no? Este profesor que va a decir bueno, que todo es posible, que todas las cosas pueden ser reconducidas a lo mejor a lo que él opina, donde el derecho ya no tiene ese formalismo, que a lo mejor es lo único que enseña el profesor libro, pero ese profesor político que muestra solamente los intersticios, ¿no? En el lenguaje hartiano, ¿no? Ese donde todo es posible, bueno, eso también no prestigia la profesión docente. Tenemos que rescatar ese punto medio, como todo en la vida, siempre al final hay un punto medio de racionalidad que nos muestra que, bueno, la manera de poder prestigiar nuestra profesión es generando espacios, generando la experiencia de la reflexión en el estudiante. Buenísimo, Raúl, muchas gracias. Mariana. Gracias, Imer. Yo quiero retomar, creo que todo lo que dijo Alejandra en cuanto a cómo atender esta proliferación de discursos es muy al punto, o sea, muy, muy importante lo que dijo, y quiero secundarlo 100%. Creo que además de eso, hay una cosa que
creo que puede, digamos, como que igual y no hemos tocado a profundidad, pero es un poco también darles el control a los estudiantes de su propio, de la propia formación digamos, de su criterio, ¿no? Y nada más quiero dar un ejemplo y hacer referencia también al tema de la fricción del valor de las fricciones que Raúl hacía referencia. Y a la experiencia que yo tuve como desde el lado de estudiante en Estados Unidos, ¿no? Y un poco también haciendo referencia a la pregunta que hacían sobre los casos de los profesores que han sido despedidos por discutir asuntos que para algunos estudiantes son problemáticos. Y hay una cosa que, digamos, un espacio que es electrónico o en línea, en el que los estudiantes tienen, primero, dándoles el control de la formación de su propio criterio, los estudiantes tienen el control el poder de decisión, también supongo que eso también ocurre en otros lugares, para traer diferentes personas a dar pláticas, ¿no? De diferentes temas. Y esto claramente en la escuela como en el mundo hay personas que son conservadoras y personas que son más liberales. Y esto en una y otra vez generaba fricción y peleas y confrontaciones muy reales y que para mucha gente también implicaban, o sea, que implican no nada más una confrontación con alguien, una pelea, sino que incluso ponentes que sostienen posturas en que están cuestionando el valor de la existencia de cierto grupo de personas, ¿no? Y creo que algo muy importante de esto es que el cuerpo estudiantil o las personas que se sentían afectadas se sentían, digamos, empoderados para ir y manifestarse, ¿no? En los salones en donde fuera a hacer la plática, a confrontar al grupo que había llamado al profesor. Y creo que detrás de esto está, aunque son experiencias complicadas, porque volvemos al punto, pueden estar cuestionando el valor de la existencia de un grupo de personas, que eso es muy problemático, pero también creo que lo valioso es como, lo que se puede sacar de esto es que los estudiantes se sienten con el poder de denunciar eso, ¿no? Y que no, institucionalmente, no hay ninguna expectativa de tener un castigo por manifestar su desacuerdo con ello, ¿no? Y creo que eso también es muy importante, que crear los espacios y al mismo tiempo, después de las confrontaciones, crear espacios de diálogo y de sensibilización entre diferentes grupos, digamos, y también con los profesores, ¿no? Entonces, nada más como para ilustrar la importancia de también reconocer al otro no como enemigos, sino como parte que son parte de una comunidad. Y creo que eso también es muy importante, no olvidarnos eso, ¿no? O sea, como que nosotros como docentes y también como parte de un cuerpo estudiantil, que somos parte de una comunidad y que la otra persona no es un enemigo, sino un par, ¿no? Entonces, creo que este reconocimiento de los individuos como pares y no como enemigos es algo muy, muy importante que igual también como docentes podríamos hacer el esfuerzo por fomentar en nuestros estudiantes. Y bueno, creo que sí, creo que eso sería todo lo que podría decir sobre esto. Buenísimo. De hecho, yo creo que hay mucho más que se puede decir. Estoy seguro que tienes mucho más que decir, pero el tiempo es cruel y tenemos que cerrar la mesa. Diego, yo quedé encantado, fascinado. Me parece que han puesto muchos temas sobre la mesa, una mesa de diálogo muy enriquecedora. Muchísimas gracias a Alejandra Nuno, a Raúl Letelier, a Mariana Velasco y bueno, a Rodrigo Primi, que no se conectó, pero también siempre ha aportado muchas ideas y reflexiones a este tema, a estas temáticas. Entonces, pues de entrada, yo insisto, me pareció buenísimo, me encantó todo lo que dijeron.
Una notita que me quedó al final un poco de esto último que decías, Mariana, y en general todos, es ese punto de la importancia de la diversidad. Sí, en respeto, en tolerancia, ¿no? En ser flexibles en cierta medida, que los currículums sean más flexibles para que cada quien construya su propio conocimiento. Sí hay universidades que son más uniformes en cómo enseñan las materias, tienen que ser una currícula fija, y hay otras que han logrado introducir aspectos de que se puedan diferenciar al menos el último semestre, el último año, los últimos 2. Entonces, eso para que cada quien también vaya identificando, como es en otros países o como es al menos los posgrados. Nadie tiene el mismo posgrado porque no se van a dedicar exactamente a lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la mesa ha sido muy, muy grata y no queda más que felicitarlos a los ponentes, agradecerles a los que nos han apoyado en la realización de la mesa y a toda la gente del SEAD, pero sobre todo también a toda la gente que está siguiendo el Congreso e invitarlos a las siguientes mesas y a darle seguimiento al tema, y están cordialmente invitados inclusive para el Congreso del próximo año. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, hasta luego. Luego, chao.